Presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico en la mejor red. Just setting up my Twitter, o en español, sencillamente configurando mi Twitter. Esta frase la escribió Jack Dorsey, uno de los creadores y cofundadores de la red social del pajarito, en marzo de 2016. Dorsey entró en las últimas horas en la moda de vender objetos digitales. Y su tweet, el primero en la historia de la red social, llegó a tener ofertas hasta por $2,5 millones. ¿Cómo puede venderse una publicación digital? ¿Puede ser subastado un tweet? ¿Qué instrumentos lo hacen posible y qué pasa con ese contenido una vez que alguien más lo adquiere, se lo apropia? Bueno, de eso es que les proponemos conversar en esta nueva columna de DTI, de Disrupción, Tecnología e Innovación, con Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día, Romina, buen día para todos. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, hoy más temprano con Emiliano empezábamos el programa haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Tienen tweets para vender ustedes, para subastar? ¿Qué tweets le gustaría adquirir? Sin duda, porque fue uno de los pioneros, Jack Dorsey. Y bueno, obviamente, si fue el creador de esta red social, es lógico que haya sido uno de los primeros en escribir en ella, ¿no? De 2006. ¿Vos cuándo empezaste con Twitter? 2010, en enero. En realidad creo que tuve una experiencia previa pero que ya te digo, ni me acuerdo. ¿Fracasó? O sea, no sé si fracasó. Bueno, tengo como el recuerdo, el leve recuerdo de haber tenido una cuenta anterior y después haberme hecho en 2010 esta que tengo ahora. Pero bueno, sí. Bueno, pasaron años. Comentemos un poco más, ampliemos esta noticia que puede llamar la atención, así escuchándola. Llama la atención, sin duda. Sin duda no pasa desapercibido, ¿no? ¿Qué se trata esto de subastar tweets? Bueno, en realidad, lo de los tweets es un poco el condimento que le da nada atractivo y que además nos pone un poco a todos a pensar, bueno, qué valor real tienen determinados elementos a los cuales no se les asigna un valor en sí mismo, salvo esas cosas que pueden ser simbólicas. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de Twitter, por ejemplo, o las redes sociales en general, los últimos ejemplos que hemos visto es de caídas en bolsa o de grandes movidas al alza también, o sea, para un lado o para el otro, dependiendo del caso, porque determinados actores con influencia han tuiteado, ¿no? El típico caso de Elon Musk, que está todo el tiempo diciendo, bueno, promoviendo determinados emprendimientos o alertando determinadas movidas, y eso tiene un valor, o sea, ese tweet tiene un valor porque obvio, porque influye. explota un mercado por eso, ¿no? Por sus señales, por sus mensajes y códigos medios indescifrables que solo él entiende, o un pequeño grupo, ¿no? De selectos. Sí, algunos guiños o directamente a veces algunos tweets que son muy, muy directos, ¿no? Muy directos, más directos. Dicen, apoyen esto, listo, y la gente va y apoya. Entonces, hasta ahora conocíamos esa experiencia con los tweets. Y estos días, bueno, con esto que apareció, con esta subasta y este valor monetario que es muy importante, lo que queda un poco a la vista es otra movida que ya viene de hace 3 o 4 años, que estaba un poquito más vinculada no tanto a las redes sociales sino a otros movimientos, a las criptomonedas, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, que es el tema de cómo a un activo, a un elemento, a un objeto, por decirlo de alguna manera, digital, algo intangible, por donde se lo mire, bueno, se le puede otorgar un valor real, y después cómo ese valor se puede negociar o se puede hacer valer justamente frente a un mercado, frente a un montón de gente. Entonces, ahí está como la gran novedad de esto, que es, bueno, estos activos que son, bueno, los NFT, ¿no? Son, digamos, elementos que están dentro de lo que es el mundo digital, pero que, bueno, se les puede asociar un valor tangible, económico, transaccionable, y obviamente quien tiene esa propiedad, quien se queda con ese activo, quien se apropia de ese activo, puede de alguna manera convertirse en un propietario. Entonces ahora, cuando Jack Dorsey subasta su tweet, hay una persona o una organización, no sabemos,
que compra ese tweet y a partir de ese momento ese tweet se transforma en una propiedad de otra persona. O sea, se transfiere la propiedad. Y esto es bastante novedoso e innovador, por decirlo de alguna manera. Mencionabas esta forma, ¿no? Es vendido en forma de NFT, token no fungible. Es como un certificado digital, ¿no? Exclusivo que establece quién posee, bueno, ese activo digital. Exactamente. Por un que lado, en este caso es el tweet. Exacto. Por un lado, la propiedad del tweet, que es el bien en cuestión, pero también después lo que permite es no solamente la propiedad, sino saber si hay una transferencia posterior, quién fue un primer propietario, o un segundo, un tercero, o sea, la cadena de posibles propietarios de ese bien, o de ese activo, por decirlo de alguna manera. Y después también eso permite una trazabilidad de cómo fue la evolución de ese activo. Y otra cosa que es muy importante con esta nueva, digamos, forma de darle un valor o una identificación o una propiedad puntual a un bien digital, es que lo que también termina transformándolo es en algo único. ¿A qué me refiero con esto? Estamos acostumbrados a que los contenidos circulan y se copian y pegan libremente a través de la web, a través de internet, a través de las redes, la nube, todo lo que ya conocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para algo que circula, que nos llega por WhatsApp, o lo vemos en un tweet, o que es de vuelta pues un video, una foto, un texto, un tweet en sí mismo, con todo lo que conlleva? ¿Cómo hacer para que eso, siendo que se puede mover y que mucha gente lo puede, como, entre comillas, adquirir y distribuir, cómo se puede dar valor, y un valor tan importante en este caso, que es el ejemplo simplemente como disparador, a eso, ¿no? O sea, algo que es copiable y que es... Entonces, claro, ahí, porque recordemos que además este tweet, por ejemplo, el de Jack Dorsey, queda público, o sea, lo podemos ver todo, sigue siendo público ese primer tuit. Entonces, exacto, ¿cuál es el valor de tenerlo? Veía algunas crónicas que señalan, bueno, uno puede ser simplemente como el que quiere un autógrafo de un artista, ¿no? Por ahí. Pero también hay forma de monetizarlo de alguna manera, o sea, que se convierta en una inversión, porque así como esta persona o organización o lo que sea subastó y hizo una oferta por $2,5 millones y se quedó con ese tweet por $2,5 millones, el día de mañana, tal como decís, puede venir otro, loco para muchos, y ofertar 3 millones. Alguien dispuesto a pagar más por eso, que creo que es un poco la especulación que existe en torno a esto, ¿no? Al negocio que hay atrás de esto. Entonces, una de las cosas que está bueno mencionar de esto es que estos certificados o estos contratos inteligentes, que también se le da esa denominación, ahora vamos a hablar un poco cómo se generan, qué hay atrás de esto, porque hay tecnología obviamente atrás de esto. Lo que permiten a una persona o una organización es tener una copia única, o sea, una copia única e irrepetible. O sea, no hay dos activos iguales. No importa si después las características son muy similares. Simplemente es decir, hay una sola persona que puede tener solamente ese tweet de Jack Dorsey. No hay dos personas que puedan tener esa propiedad. Entonces, propiedad. Exacto, la propiedad. El certificado que valide, digital que valide que es tuyo. Que es tuyo o que, porque hay distintas, obviamente, formas de vincularse con esto, ¿no? Pero bueno, entonces un poco era lo de la trazabilidad, lo de la transaccionalidad, poder hacer un seguimiento del destino de ese activo, y eso, que el activo es único e irrepetible. Entonces, es bien interesante que en un mundo digital donde es muy difícil encontrar propiedad realmente, y de hecho es una de las grandes luchas, todos los temas de copyright, ¿no? O sea, cómo hacer valer tu propiedad, ya sea intelectual o ya sea simplemente por los derechos que vos tenés sobre ese activo. Bueno, esto realmente es novedoso, y esto quizás para el futuro marca un cambio, ¿no? Marca una nueva tendencia a la hora de decir, bueno, si antes, en los tiempos anteriores, la gente coleccionaba estampitas o coleccionaba objetos, ¿por qué ahora no puede coleccionar activos de este tipo no fungible, o directamente otro tipo de activos digitales que ya existen? De hecho, quizás alguno haya escuchado, pero es un tema también para dejarlo abierto para que lo investiguen, el tema de los criptogatitos o los criptogatos. Hay toda una movida enorme de son personajes. Si se quiere, no quiero que alguien que sea fanático del tema me odie, pero lo voy a vincular con algo que quizás sea más conocido por todos. Ustedes recuerdan Pokémon GO o recuerdan la saga de Pokémon. Bueno, esto es algo muy parecido, o sea, es una saga con muchos personajes, existen criptogatitos infinitos, y las personas que los poseen
los tienen que cuidar y los tienen que ir como de alguna manera reproduciendo, y a su vez eso va generando un valor, y se ha llegado a vender, se ha llegado a transaccionar con esos criptogatitos hasta en cifras superiores a los $100.000. Entonces, ¿quién le pone valor a ese activo? El mercado, la gente, los seguidores, las personas que se involucran con el tema, y quienes gestionan esta red. Y me fui a los criptogatitos para dar un ejemplo de que es un activo que vos tenés realmente una identidad que es única, o sea, es un ser digital único, mucho más fácil de distinguir quizás que un tweet. Pero también es verdad que después esos activos alguien los puede hacer una captura o puede hacer una colección y hacerlos circular. Entonces seguimos en la misma, ¿no? Es como, es mío, pero ¿cómo lo hago valer? Bueno, entonces ahí detrás de esto está el tema de, bueno, el blockchain y toda la tecnología que nos permite hacer que esto realmente funcione y que no sea, bueno, objeto de manipulación o de simplemente que se caiga a pedazos el tema, ¿no? Hemos hablado en los últimos tiempos de la tecnología blockchain mucho, de distintas utilizaciones. Esta entonces es una, pero recordemos brevemente de qué va la cosa, sí, ¿no? Sin duda que esto, si no existiera blockchain, sería muy difícil de establecer. O sea, estos contratos inteligentes, estas certificaciones, estas formas de validar esa propiedad. Si no existiera esta tecnología, que bueno, obviamente es muy compleja y hemos hablado y ha estado obviamente arriba de la mesa, no solamente en este espacio, sino que también en mesas TIC y demás, lo que permite básicamente es un sistema de control y de gestión de la información que es abierto, que es transparente y que a través de esas cadenas de bloques, que es un poco la denominación o la explicación del mismo significado de la palabra, lo que hacen es que, bueno, quienes intervienen en esa construcción, en esa minería de las cadenas de bloque, lo que van haciendo es validar las transacciones. ¿Esto qué quiere decir? Validar que alguien compre dentro de este sistema el activo de otra persona, a su vez que eso va a quedar registrado, que la persona A le compró a la persona B. Todas esas transacciones además son cifradas y son de alguna manera anónimas, o sea que no es que dentro de la cadena todo el mundo sabe quién fue la persona, sino que alguien sabe que dentro del sistema un individuo A le compró a un individuo B. Entonces, todas esas cosas hacen que, bueno, el sistema sea mucho más fiable y mucho más distribuido y mucho más controlable que otros sistemas más tradicionales. Entonces, eso, ¿qué garantiza? Bueno, que nadie pueda eliminar el activo. Si es digital, es borrable, entre comillas. Entonces, bueno, con blockchain se asegura que nadie pueda borrar el activo. Imagínate si vos compraste por $2 millones un tweet y alguien te borra el certificado y perdés $2 millones, ¿no? ¿Qué problema? Bueno, con blockchain evitás ese tipo de cosas. A su vez, lo que yo decía, la trazabilidad de poder ir haciendo un seguimiento de la vida útil de ese activo. Bueno, hay mucho más. Blockchain es mucho más complejo y mucho más profundo, pero que por lo menos, para que se entienda, hay una tecnología que sostiene esto. Si no existiera esa tecnología, esto sería muy difícil de sostener. Y no habría coleccionistas de criptogatitos, y no habría tantas criptomonedas vinculadas y tantas plataformas como las que hay, que son las que están hoy ofreciendo esto. Y bueno, Jack Dorsey claramente tiene un interés en esto. No es que él pone a subastar su tweet porque estaba aburrido en su casa y dijo, voy a subastar mi tweet a ver cuánto me dan. Porque $2 millones no creo que le cambien tanto la vida. Sin embargo, sí le interesa el negocio, sí le interesa entender o estar vinculado a el tema de las criptodivisas, al tema de las transacciones y al tema de estos activos no fungibles que son los que están ahora empezando a aparecer como una moda. De alguna forma cerraste contestando a lo que te iba a plantear, porque más temprano cuando abríamos el programa tirando este tema, obviamente había muchos comentarios que eran: hay gente que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él como para invertir en una subasta y ofrecer esta plata por un tweet. Sí, hay gente que... Hay quien decía, bueno, esto es totalmente snob. Bueno, de lo que se trataba era de poner el tema arriba de la mesa y entender, por ejemplo, en qué andan estos muchachos, ¿no? De las grandes tecnologías y que han sido los creadores de nada más y nada menos que de Twitter en este caso, ¿no? Varios de ellos están, de hecho, cuando mencionas esto, mencionamos hace un ratito a Elon Musk. O sea, hay varios actores importantes que entienden que esta tendencia tiene un potencial y que no es solamente un conjunto de snobs o de fanáticos o de gente con mucho dinero y mucho tiempo libre, sino que hay un negocio real y hay gente que va a adquirir activos para después también hacerlos valer. Para que si hoy vale 2 millones,
el día de mañana pueda valer 5 y se sabe que muchas veces con las criptodivisas lo que pasa es que hay momentos de gran alza y ahí es donde se aprovechan también los negocios. Entonces, creo que conviven dos miradas. Puede ser que haya gente fanática de tener un chiche digital y tecnológico, decir yo tengo el primer tweet de la historia, y eso puede ya en sí mismo ser puede tener un gran valor simbólico, afectivo y después económico, pero creo que acá tenemos que mirar un poquito más hacia lo que tiene que ver con los negocios tecnológicos y hacia el desarrollo de plataformas tecnológicas que después comisionan, que cobran, que transaccionan también con esto. Vos lo decías, me lo comentabas un poco, bueno, no solamente está esa transacción, sino que después está la comisión también de la plataforma, ¿no? Entonces ahí se genera todo un movimiento donde hay dinero circulando y donde hay intereses creados para ver hacia dónde va. Lo que es para mí más interesante, para que nos quede como reflexión, es estamos en un momento en el cual cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos otorgarle como una, digamos, propiedad, porque justamente es imposible en la red detectar quién es dueño de qué cuando las cosas circulan de esa manera. Hoy con esto empezamos a mirarlo diferente y empezamos a decir, bueno, ok, quizás para el día de mañana, hoy nos cuesta pensarlo así y nadie se animaría, lo que nos están escuchando, creo que nadie apostaría ni $1 por algo que es digital y entonces ¿qué hago con esto? ¿Y por qué? ¿Y qué valor tiene? Pero quizás en 5 años, por decir algo, seguramente muchos estemos mucho más cercanos. Esta columna y después comparamos dentro de 5 años, vemos en qué está no sé el negocio, si la guardamos, a ver si logramos nosotros subastar algún tuit o qué onda, ¿no? Capaz que tuit justo, no sé, es más difícil, pero sí como estas cosas, ¿no? Obras o creaciones, ¿no? O sea, creaciones propias digitales que hoy por hoy, si no fueran físicas, no tendríamos mucha manera de hacerlas valer. Marcos dice, no tengo ningún tuit para vender, pero los de Trump son históricos. Bien, me encantó Marcos porque yo venía pensando en Trump y me había olvidado mencionarlo. A Trump, él dice, no quiere decir que sean buenos, ojo, pero qué valor tienen, claro. Sin duda. Imagínate, Trump pobre se quedó sin el negocio, si se pusiera a vender sus tweets seguramente haría más fortuna de la que ya ha hecho en su vida. Está, pero como está fuera de Twitter lo dejaron afuera. No ¿En qué anda Trump? ¿En qué anda una Trump pregunta que me hago a menudo. No sé nada de él. Porque como no tiene Twitter y no sé, no me entero de nada. Gustavo, Tremendo. gracias. A vos. Nos reencontramos el miércoles Dale. que viene.